Muchas veces necesitamos acceder a bases de datos externas desde nuestras aplicaciones GeneXus. Por ejemplo, podemos necesitar cargar datos en tablas de nuestra base de datos asociadas a la base de conocimiento con datos que se encuentran en cierta base de datos externa, por ejemplo, para realizar un proceso de carga inicial. Y luego de ello podemos no necesitar más seguir conectados a esa base de datos externa. O podemos necesitar conectarnos y mantener conexión siempre con determinada tabla o ciertas tablas de una o varias bases de datos externas. Y no solo para leerlas, sino también para ingresar y modificar datos en ellas. Veamos desde GeneXus cómo es posible lograr todo esto. Estamos en la base de conocimiento Travel Agency. Observemos la opción de menú Tools, Database Reverse Engineering. Seleccionando esta opción, accedemos a un wizard que nos permite aplicar ingeniería inversa sobre bases de datos externas. Esto significa que para una base de datos existente que contiene tablas, relaciones, índices, etc., se creará en GeneXus todos los objetos y configuraciones necesarias para acceder fácilmente. Bien, en la primera página del wizard lo que debemos indicar es la información de conexión a la base de datos que queremos acceder. Como esta base de datos a la cual queremos acceder está justamente en SQL Server, aquí en DBMS dejamos SQL Server. En Connection Type también dejamos como está. Indicamos el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. Presionamos ahora el botón Next y pasamos a la segunda página del wizard. Aquí se nos presentan las tablas que están dentro de la base de datos a la cual nos conectamos. Debemos entonces seleccionar y pasar de la ventana izquierda a la derecha las tablas a las cuales deseamos aplicar ingeniería inversa para accederlas desde nuestra base de conocimiento. Nuestra intención es acceder a las tablas Customer y Continent. Así que las seleccionamos y las pasamos a la ventana de la derecha. Antes de presionar el botón Next, observemos estos otros botones. El botón Add Related nos brinda la posibilidad de agregar automáticamente todas las tablas que están en relación N/1 con las tablas que hayamos seleccionado. Por su parte, el botón Save Selection nos permite grabar la selección de tablas que hayamos realizado para que luego podamos cargar esta misma selección rápidamente en otra ejecución, haciendo uso del botón Load Selection. Ahora sí, presionamos el botón Next. En este momento comienza el proceso de ingeniería inversa, es decir, se va a evaluar la composición y todo lo relativo a las tablas que hemos seleccionado y se van a definir los objetos GeneXus que sean necesarios. Observemos esta página del wizard que se abrió. Tiene 3 tabs: Report, Settings y Rules. Empecemos por ver el tab principal Report. Este reporte que estamos viendo nos informa los objetos creados durante el proceso de ingeniería inversa. Observemos que bajo el folder Objects tenemos un folder Data Views y otro folder Transactions. Y debajo de cada uno de ellos se ve un objeto de nombre Continent y otro de nombre Customer 2. Lo primero que nos surge preguntarnos es ¿por qué el nombre Continent se respetó exactamente igual a como se llama la tabla externa y en cambio en el caso de Customer, que también es el nombre de la tabla externa, se nombraron como Customer 2 los objetos de la KB? El motivo es que en nuestra base de conocimiento ya había una transacción de nombre Customer y su correspondiente tabla de igual nombre, así que otra transacción de nombre Customer no se podía definir. Por lo tanto, se la nombró como Customer 2, al igual que los demás objetos creados para acceder a la tabla externa Customer. Bien, ¿y qué será un objeto DataView? Hasta ahora no lo conocemos. Un objeto DataView permite definir y configurar la información de una tabla externa. O dicho de otro modo, cada tabla externa a la cual necesitemos acceder deberá tener definido un DataView en la base de conocimiento. Como estamos en la mitad del proceso de ingeniería inversa, para no cancelarlo, vamos a observar y comentar en esta imagen cómo quedará la definición del DataView Customer 2. Lo primero que vemos a simple vista, bajo Composition, es una lista de nombres de atributos. Y observemos que para cada atributo hay un External Name, que es el nombre que tiene el campo físico en la tabla externa, y un Internal Name, que es el nombre dado a nivel de la base de conocimiento. Es decir, el internal name es el nombre de atributo que está presente en la transacción que se crea automáticamente para acceder de forma interactiva a la tabla externa. Y es el nombre que incluiremos en grids,
eventos, etc. en todos los objetos. Así que bajo Composition está el mapeo de nombres de campos externos de la tabla y sus correspondientes nombres de atributos internos con la nomenclatura que usamos en GeneXus. Nosotros en la base de conocimientos siempre vamos a referirnos a los nombres internos, y GeneXus al momento de generar el código en el lenguaje que corresponda, hará referencia a los nombres de campos físicos, considerando la correspondencia de nombres definida en el DataView. ¿Y dónde está el nombre de la tabla externa para que GeneXus pueda hacer referencia cuando genera el código? Aquí, bajo Platform, vemos que la plataforma externa es SQL Server, y al hacer clic, vemos también las propiedades relacionadas, como Name, que tiene el nombre de la tabla externa. ¿Y dónde está la información de la base de datos externa en la cual se encuentra esta tabla? Si volvemos a hacer clic en el nodo principal del DataView, se refrescan las propiedades y vemos la propiedad Data Store. Al final de este video veremos dónde están definidos los Data Stores en una base de conocimiento, pero por ahora los conceptos que debemos aprender son los siguientes. Cada DataView tiene la información de una tabla externa. Y cada Data Store tiene la información de acceso a una base de datos. Luego, para cada DataView, hay que referenciar a cuál Data Store pertenece. Bien, ahora vamos a observar la propiedad del DataView Associated Table. Tiene por valor el nombre de la transacción asociada al DataView, es decir, la transacción creada también automáticamente con igual nombre que el DataView para permitir realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones en la tabla externa de forma interactiva. Las transacciones asociadas a DataViews no provocan la creación de tablas ni reorganizaciones. Si bien son transacciones sin diferencias con las demás, si están referenciadas en DataViews como tablas asociadas, entonces GeneXus entiende que solamente generará el form y su programación para permitir interactuar con esa tabla externa cuya información se encuentra en el DataView en cuestión. En relación a esto último, vale explicar que las transacciones asociadas a DataViews pueden tener a lo sumo la misma cantidad de atributos que la tabla externa. Puede tener menos, pero no más, porque GeneXus no reorganiza tablas externas. Cabe mencionar también que si en este proceso de ingeniería inversa hubiera ocurrido algún error, se hubiera informado. A modo de referencia, algunos de los errores que podrían ocurrir y ser informados son que la tabla no tiene clave primaria, que un determinado atributo es autonumerado y fue elegido como clave primaria. Esto ocurre cuando una tabla externa no tiene una clave primaria definida, pero sí tiene un atributo autonumerado. En ese caso, automáticamente se selecciona el atributo autonumber como clave primaria. Otro posible error es que un determinado tipo no sea soportado. Esto informa que la tabla externa contiene un atributo cuyo tipo de datos automáticamente no corresponde con ningún tipo de datos de los manejados por GeneXus. Bien, ahora vamos a continuar viendo los otros tabs que se ofrecen en esta página del Wizard. El tab Settings, como su nombre lo indica, permite realizar ciertas configuraciones. Por ejemplo, Generate Transactions, que por defecto tiene el valor True. Y tal como aquí se describe, nos permite indicar que se creen transacciones para manipular los datos de las tablas externas de forma interactiva. Si cambiamos este valor a false, entonces no se crean transacciones, sino solamente los data views. La opción Identify Multilevel Transactions permite configurar si queremos identificar relaciones de subordinación y que se definan transacciones de más de un nivel siempre que se identifiquen patrones que lo permitan. Su valor por defecto es false, lo que hace que toda tabla a ser importada defina una sola transacción de un solo nivel y el DataView relacionado. La opción Generate Schema tiene por defecto el valor True, y esto significa que la información del esquema de la tabla se almacena en la propiedad Schema del correspondiente DataView. No amerita seguir viendo ahora cada una de las configuraciones posibles, dado que al posicionarse en ellas se brinda ayuda sobre lo que ofrecen, así que continuemos con la siguiente solapa, Rules. Por el hecho de generar objetos y atributos automáticamente a partir de una base de datos existente, cabe la posibilidad de que se generen algunos conflictos de nombres. Por este motivo, esta solapa Rules ofrece la posibilidad de definir reglas de mapeo de nombres para resolver esas ambigüedades. De modo que esta solapa nos permite definir reglas para realizar renombramientos de atributos, objetos, etc., cambiar tipos de datos y más ajustes que deseemos que se apliquen antes de generar los objetos. En nuestro ejemplo no necesitamos definir reglas de este tipo, pero es muy intuitiva la forma de uso, como en general la ofrecen los editores. Ahora sí, vamos a culminar la ejecución del Wizard. Presionamos el botón Finish. Veamos lo que se generó. El DataView Continent,
el DataView Customer 2 y las correspondientes transacciones Customer 2 y Continent. Presionemos F5. Vamos a ingresar a la transacción Customer 2. Recordemos que a través de esta transacción Customer 2 estamos accediendo directamente a la tabla Customer de la base de datos externa. Podemos ver los registros que ya están ingresados, los clientes que están registrados. Vamos a registrar a un nuevo cliente. Por ejemplo, Louis Jones. El estado es activo y ponemos su dirección. Grabamos y vemos que el registro se ingresó en la tabla Customer. Vamos, por ejemplo, a modificar la dirección de Susan Smith. E incluso vamos ahora a eliminar a este cliente que acabamos de registrar. Presionamos Delete y vemos que realmente estamos trabajando directamente sobre la tabla Customer a través de la transacción Customer 2 creada por el proceso de ingeniería inversa. Por último, algo que había quedado pendiente de ver al final del video es la definición de Data Stores. Como ya hemos mencionado, un Data Store contiene la información de conexión a una base de datos. Cuando presionamos F5 por primera vez en una base de conocimiento y se nos pide la información relativa a la base de datos, se crea un Data Store Default con dicha información. Allí se crea la base de datos relacionada a nuestra base de conocimiento y dentro de la misma se crean las tablas que GeneXus determina, analizando nuestras transacciones definidas. Luego, como hemos visto, definir otros Data Stores nos permiten configurar la información necesaria para acceder a otras bases de datos. Vamos ahora entonces a definir el Data Store que nos va a permitir conectarnos con nuestra base de datos de nuestro ejemplo. Hacemos clic con el botón derecho, New Data Store, seleccionamos SQL Server, vamos a ponerle como nombre My Data Store. Y si vemos las propiedades, necesitamos configurar el nombre de la base de datos y del server al cual nos conectamos. Vamos ahora a editar la propiedad Data Store de los DataViews creados para que apunten a este Data Store definido. Grabamos y lo mismo con el DataView Customer 2. Seleccionamos My Data Store. Para poder ver todo esto en ejecución, hemos creado un listado muy simple con la lista de continentes. Observemos en el source de este procedimiento que estamos haciendo referencia a la transacción base Continent. Para ejecutar, botón derecho, Run.